Miau. La Corte Penal Internacional solicitó una orden de arresto para el primer ministro de Israel, Netanyahu, por sus crímenes contra la humanidad en Gaza. Y él respondió con este vídeo diciendo: nadie nos detendrá. Emitió un severo de marché para los embajadores de España, Irlanda y Noruega en Israel tras la decisión de sus gobiernos de otorgar una medalla de oro a los terroristas de Hamas que secuestraron a nuestras hijas y quemaron niños. Durante el de marché, los embajadores verán un vídeo brutal y cruel, secuestro de nuestras hijas por parte de los terroristas de Hamas, para enfatizar la decisión distorsionada que han tomado sus gobiernos. Qué gracia me hace, tío, lo de que quieran utilizar un vídeo de un solo día en comparación a los casi 8 meses que llevan matando civiles. O sea, creo que si haces un vídeo de todo lo que ha hecho Israel y coges otro de lo que ha pasado con Hamas, queda mucho peor Israel que lo que queda Hamas. Y es bastante interesante porque literalmente se supone que Hamas es el grupo terrorista. O sea, pero es muy interesado, o sea, Israel es la mayor maquinaria de propaganda política. O sea, han conseguido extraer el concepto de marketing de consumo a la política de la forma más consumista posible. Creando dinámicas falsas, dobles verdades. O sea, una puta barbaridad. Porque, o sea, y además a mucha gente le cala. Es como, bueno, si tú vieras niños con metralletas, también estarías en contra. Ya, bueno, si tú hubieras vivido toda tu vida escuchando bombardeos y viendo a familiares morir, seguramente serías el niño con una metralleta en Gaza, ¿sabes? Pero claro, aquí cada uno aplica lo que le sale la polla. Es increíble, ¿sabes? No sé si es lo que dices, Prore. Completamente cierto. ¿Y por qué han de ver esos vídeos? Se llama terrorismo psicológico. Es una forma de intentar afectar a la gente. Pero... o sea, lo más gracioso es eso. O sea, la forma en la que... o sea, toda la dinámica de propaganda es brutal. Porque no... o sea, Israel ha violado a mujeres palestinas. Ha matado a niños con tanques. Ha disparado a periodistas con tanques. Ha bombardeado casas de muchísimas personas. Ha amenazado con matar de hambre y de sed a 2,5 millones de personas. No hay forma, de verdad. O sea, te tiene que haber calado mucho la relatividad propagandística para que te cuadre. Es que es imposible. O sea, es imposible. Es imposible. O sea, no hay forma. O sea, mira que te puede... a mí no me gusta el Islam, pero que no sé qué tiene que ver, ¿sabes? Sí, bueno, y hablando del genocidio judío por un día, donde mueren 1000 personas. Es increíble. Sí, la mayoría de la propaganda de Israel no funciona porque está hecha para subnormales. El comunicado de Israel, o sea, básicamente el comunicado de Netanyahu lo que dice es, o sea, que la CPI condene a Netanyahu y a los líderes de Hamas es como condenar a Bush y a Al Qaeda. Lo peor es que es gracioso porque no tienen nada que ver. O sea, y en realidad incluso tiene sentido, ¿sabes? O sea, la cosa es que... vamos a ver, primero, lo que... es que no tiene sentido, vamos a ver. Primero, Palestina no es un estado reconocido, ¿vale? Con lo cual, no aplica igual. Segundo, si tú recibes un ataque terrorista en el que mueren 1000 personas y decides matar de hambre a 2 millones, el malo eres tú, sí. Y de hecho, si tú recibes un atentado como el 11S y decides intervenir en un país militarmente, el malo eres tú, precisamente. Si para acabar con la amenaza que te causó a tu país matas millones de civiles, el culpable eres tú, efectivamente. O sea, si tú entras en una pelea en la calle, te pegan un puñetazo y quemas la casa del tío que te ha pegado un puñetazo, tú deberías ir a la cárcel. Se entiende. O sea, el primero te ha hecho daño y también hay que multarle, pero tú eres quien ha excedido. De hecho, ¿sabéis lo que pasa? Que es estúpido porque no funciona. Es decir, cuando ocurrió el 11S y se invadió Irak y después Afganistán, eso creó más terroristas, no lo contrario. Desestabilizó ese país, no lo contrario. O sea, ¿quién coño cree después de Irak y de Afganistán que hacer una intervención masiva y militar en Gaza va a acabar con Hamas? No, literalmente estás convirtiendo a 2 millones de personas en personas que potencialmente van a estar en tu contra. O sea, creo que hace 2000 años se aprendió que porque eso está mal. O sea, ¿puedes intervenir? Sí, pero hay 1000 formas de intervenir. O sea, intervenir llevando a tus tropas a otro país y matando a su población civil no va a solucionar nada. O sea, ¿qué va a solucionar eso? Nada. Lo que va a hacer es crear más radicalización. Porque la mayoría de esa gente no entiende por qué estás yendo a su país. O sea, cuando un iraquí después del 11S ve que empiezan a llegar tropas militares a Estados Unidos y empiezan a haber guerras en sus barrios, ¿tú crees que esa persona va a pensar, ay, sí, ha sido culpa de este grupo que no representa absolutamente a nadie en nuestro país? O sea, entonces, ¿tú qué te crees? ¿Que una persona que vive en Gaza, que lo único que ve es que su familia muere, que no ha podido votar a Hamas y que lo único que representa de Hamas es que les dan dinero para poder sobrevivir, va a estar de su lado o del lado del pueblo, del país, que pone murallas gigantes, que controla la entrada de agua y comida, que bombardea? Yo qué sé. Que es bastante lógico. Pero es que el punto, precisamente cualquier persona razonable va a saber esto. Porque si tú hubieras nacido en Gaza, probablemente serías de Hamas
Y no hay otra, en plan. Entonces, yo qué sé. Israel llama a consultas a su embajador en España, anuncia consecuencias graves por reconocer el Estado de Palestina. No cojáis trenes durante los próximos meses. El Ministerio de Exteriores de Israel ha llamado a consultas a su embajador en España, Rodica Radian Gordon, después de que el gobierno de Pedro Sánchez anunciara este miércoles el reconocimiento del Estado palestino, que se formalizará el próximo 28 de mayo, según informa la agencia EFE. Israel también ha llamado a las consultas a sus embajadores en Irlanda y Noruega, Dana Ehrlich y Avinir Feldklein. Respectivamente, después de estos países reconocer el Estado palestino, decisión que formalizarán el mismo día que España. Además, ha convocado a los representantes diplomáticos de esos países en Israel. Así lo ha anunciado casi de inmediato el ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, tras el anuncio de Noruega, el primer país que ha dado el paso este miércoles y había advertido a España las consecuencias graves que tendría hacerlo. Irlanda y Noruega tienen intención de enviar un mensaje a los palestinos y al mundo entero hoy. El terrorismo merece la pena, ha dicho Katz en un comunicado. No, es que, o sea, validar lo que está haciendo Israel. Validar lo que está haciendo Israel sería validar, uno, destruir toda la cooperación internacional, porque Israel se ha dedicado sistemáticamente a bombardear campamentos de la ONU, a decir que son como Hamas y a tal. Sería, o sea, apoyar a Israel hoy es apoyar la destrucción del orden internacional. Punto, no hay más. Pero lo es no por un decir, lo es porque se han dedicado a ir en contra de la ONU, en contra de las resoluciones de la ONU, en contra de los pactos que permitió la existencia de Israel, porque os recuerdo que la existencia de Israel se da por la ONU. Es la ONU quien crea la resolución que permite a Israel ser algo, y sin embargo, hoy destruye la Carta de la ONU, bombardean sedes de la ONU, dicen que literalmente todo lo que no sea ir con ellos es jamás. Es propaganda estúpida, y están destruyendo el orden internacional. Y además un montón de falacias que he leído, como que los países árabes no quieren tener refugiados cuando los palestinos son el pueblo con más refugiados del mundo. Que hay en Líbano, en Siria, en Cisjordania, o sea, yo qué sé. Afirma que reconocer a Palestina y que valdría recompensar a Hamas. El desfile de estupideces islandés-noruego no disuade. Estamos decididos a lograr nuestros objetivos, restablecer la seguridad de nuestros ciudadanos con la eliminación de Hamas y el regreso de los secuestrados. No hay objetivos más justos que estos. Pero es eso, que Israel ha rechazado 10 intercambios de rehenes. Que aquí es muy gracioso, pero de verdad está hecho para intentar engañar a gente que no se entere. O sea, si tú haces un vídeo cogiendo todos los bombardeos, los asesinatos de civiles, los tanques pasando por encima de cadáveres de civiles palestinos, la cantidad de reportistas... O sea, el vídeo es más terrible que el otro. O sea, puedes poner todos los vídeos del 7 de octubre en un lado y poner todo lo que ha ocurrido después y vas a ver que claramente uno es mucho más largo, salen muchos más niños muertos, salen literalmente niños decapitados también. Es como... O sea, el puto... Es que no hay que competir por eso. Literalmente hay que buscar la paz y garantizar que el pueblo palestino tenga un estado para que pueda defenderse. Katz había llegado a advertir que habrá consecuencias graves si España cumple con su intención de reconocer un estado palestino sin ofrecer más detalles. Y ahora lo que están haciendo los palestinos, o sea, los israelíes, es decir, que si España reconoce a Palestina, ellos reconocen a Cataluña. ¿Qué coño tiene que ver una cosa con la otra? O sea Cataluña es un estado, o sea, es una parte de España. Palestina no es parte de Israel. Y además, increíble timing, porque el movimiento independentista está muerto. Katz ha ordenado además convocar a los embajadores de Irlanda, España y Noruega en para una conversación reprimenda. Hoy Irlanda reconoce al Estado de Palestina. Creemos el reconocimiento contribuirá a la paz y a la reconciliación en Medio Oriente. Y después está Pedro Sánchez. Por una vez, Pedro Sánchez. Y es precisamente eso lo que estamos haciendo hoy. Dentro de un tiempo, señorías, dentro de un tiempo, cuando cesen los bombardeos, cuando el polvo de los tanques y las demoliciones se disipen y los medios de comunicación y la comunidad internacional puedan ver con claridad lo que está ocurriendo en Gaza desde el 7 de octubre pasado, nos daremos cuenta de que hemos presenciado, tal vez sin ser conscientes de ello todos, uno de los episodios más oscuros del siglo XXI. Cuando eso ocurra, quiero que los españoles y españolas puedan decir, con la cabeza muy alta y la conciencia tranquila, que ellos estuvieron del lado correcto de la historia. Sigue vendiendo armas. A ver, en este punto no. O sea, vendió. El gobierno de Pedro Sánchez ha vendido, pero en este momento ya no vende. Ni permite que barcos con armas entren en España. En principio, según dicen... Según ahora mismo están los reportes de incluso organizaciones internacionales. O sea, por una vez, el PSOE parece que va por el buen camino. Parece, o sea, por una vez. Pero bueno. O sea, ¿verdad? O sea, lo que denota el momento actual de la historia en el que vivimos es que... O sea, de verdad, vimos en un modelo... O sea, porque antes al menos parecía que no. Pero en este momento Estados Unidos está ya demostrando un autoritarismo internacional brutal. Hasta el punto en el que puede que empecemos a volver a una época de los 90 con intervencionismos de la CIA si los países no hacen lo que quiera que Estados Unidos haga. Porque eso paró, en principio. O al menos la CIA
y los reportes internacionales indican que ha habido un parón tocho en las actividades después de la caída de la Unión Soviética. O sea, hubo una disminución bastante grande. Pero yo creo que va a volver. Habrá que ver, o sea, por ejemplo, habrá que ver si el tema de Irán ocurre, pero viendo cómo está el escenario, no me extrañaría que Estados Unidos empiece a financiar a grupos de extrema derecha europeos, nacionalistas, con tal de destruir el proyecto europeo, grupos que son pro-israelíes la mayoría y que son básicamente marionetas sencillas para controlar por parte de Estados Unidos. Ya lo hacen, no en principio. O sea, porque los conservadores europeos estaban siendo mayoritariamente financiados por Rusia, no por... O sea, Estados Unidos está financiando a los socialdemócratas. Y ahora los socialdemócratas están empezando a cambiar de visión. Noruega anuncia que arrestará a Netanyahu si ingresa al país. Francia también lo ha dicho. Francia anuncia su apoyo a la Corte Penal Internacional y a la orden de arresto contra Netanyahu. La Comunidad de Madrid no rompe las relaciones ni con el Estado de Israel ni con la comunidad judía, en la medida de nuestras competencias, es decir, casi ninguna. La decisión de Sánchez sobre Palestina tiene como único objetivo quitarle votos a Yolanda Díaz. Deja a España al margen de la UE, la OTAN y los Estados Unidos, que no quieren premiar a Hamás tras sus atentados y secuestros. Es que literalmente tampoco es cierto. O sea, antes que nosotros había 6 países europeos que reconocían a Palestina. O sea, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Hungría, Malta, Polonia, República Checa, Rumanía, Irlanda y Suecia deben ser países de Oceanía. Es que, tío, toda esta gente, ¿verdad? Habría que hacer una investigación de financiación en general, ¿eh? Porque es una barbaridad. O sea, vivimos en el peor momento. O sea, hay tantos lobbies, tantas organizaciones de presión, que ya no podemos confiar en que ningún tipo de político tenga independencia política. O sea, de verdad, estamos yendo hacia un abismo político en el que no sabes quién financia a quién y cuáles son los intereses de los grupos. O sea, a todos, sí, al PSOE incluido. O sea, habría que ver quién financia al PSOE. Y habría que ver quién financia a Sumar y a otros grupos. A todos. O sea, me la pela. O sea, no solo a Ayuso, a todo el mundo. Es que es una puta barbaridad. Hasta las narices de la estigmatización de los que pensamos diferente al pensamiento obligado, único e impuesto de determinada izquierda. Hasta las narices. Me parece un pensamiento reaccionario, que impide el debate, que impide el derecho a pensar diferente. Yo no pienso lo mismo, yo no hablo de genocidio. No, es cierto. Y tengo el derecho no solo a pensarlo, sino a decir por qué lo pienso. Pero está negado. Pues dilo. Pero está negado. Dilo. Absolutamente negado. El debate... Porque primero, porque un genocidio es otra cosa, por Dios. No se puede banalizar ni blanquear lo que significaron los genocidios en el mundo. Si cada vez que tenemos un conflicto armado hablamos de genocidio, ¿qué hacemos? ¿Qué hablamos de 400.000 muertos en el Yemen? Ah, pero esto no interesa a los progres estos. A esa izquierda reaccionaria esto no interesa. Bro, la guerra de Yemen tiene 2 bandos con literalmente tanques, aviones, equipo militar, con financiación dividida. ¿Qué coño tiene que ver eso con Gaza? ¿Para qué? ¿El Yemen dónde está? ¿O qué significó los 150.000 desplazados en Nagorno-Karabaj? ¿Dónde estabais? ¿O los miles? Quejándonos, la izquierda lleva quejándose en Nagorno-Karabaj literalmente desde hace años. De mujeres muertas en el Irán, ¿dónde estaban todos estos? ¿Pedían el boicot a algo? No. Pero si literalmente la izquierda estaba apoyando la revolución de las mujeres en Irán hace nada. Israel. Estos tipos solo se mueven si el malo es americano o es israelí. Tengo cómo todo el defines? derecho a... Es que la mayoría de veces son ellos los malos. También lo ponen muy fácil, tío. La verdad. O sea, lo ponen muy fácil, tío. estar en ¿Y contra. cómo defines tengo la todo el actuación, derecho, y déjame acabar. militar de Israel en Gaza Déjame con acabar. más de Tengo todo 35.000 el muertos, derecho a decir- incluidos niños? Perdón, ahora voy a esto. Tengo todo el derecho a decir... No han hecho la misma intensidad, porque tampoco era igual. O sea, la guerra civil de Yemen no es igual que lo de Gaza. Ni es igual 1000 cosas, que no tiene la misma densidad. O sea... que esta chica fue absolutamente ¿Cómo se boicotea Irán? Irán es uno de los países con más sanciones del mundo. Ya le boicoteamos, literalmente. asediada. Lo de 35.000 es un dato de enero, sí. O sea, ya irán por 80 o 90. Lo fue por cuestiones ideológicas y que mucha gente votamos simplemente por solidaridad, ya no con el país o con el tema, sino con ella, que no tuvo ninguna vergüenza. Y respecto al conflicto, es imposible que hoy podamos abrir el canal del conflicto. Pero si quieres te lo explico. De entrada no me creo los datos, pero no soy yo. Es que la ONU acaba de reducir a la mitad los datos de víctimas. No, eso no es cierto. Lo que ha hecho la ONU es dividir entre víctimas reconocibles y no reconocibles. No es verdad. O sea, lo que hizo la ONU fue crear un informe detallado en la que se veía qué víctimas tenían como nombre, apellidos y se podía determinar dónde estaban, y los que no, las desconocidas. Y la mayoría son desconocidas. O sea... En Palestina, a la mitad. ¿Quieres ¿Y que te eso lo lo enseñe? legitima?
Eso legitima a Israel para hacer y lo es que que hace. las guerras son terribles. Es increíble, tío. O sea, las guerras son... O sea, vamos a ver. Yo todavía no termino de calcular ese argumento. Vamos a ver. Porque además, cada vez que alguien me lo dice, se lo digo y siempre no responde. Vamos a ver. Vamos a ir por narrativas. Primera narrativa. Jamás utiliza escudos humanos a la población palestina. Vale. Si jamás utiliza de escudo humano a la población palestina, ¿por qué los matas tú? El segundo. Todos los palestinos son potenciales soldados de Hamás. Entonces deberíamos haber matado a todos los iraquíes y a todos los afganos. Y, o sea, es que todos los argumentos son una mierda. O sea, el argumento de la mayoría de esta gente es: están utilizando a civiles como escudos humanos, así que vamos a matarlos. ¿Qué? Pero si los están usando como escudos humanos, se supone que tú eres el bueno y entonces haces lo máximo posible por no bombardear barrios enteros, ¿no? O sea, bueno, claro, si matas a todos los civiles ya no tienen escudos humanos. Bueno, eso no está mal, claro. Las guerras son terribles. El gueto de Varsovia. Yo no, a ver, si tú me preguntas si estoy a favor de una guerra, no. Me gusta que haya víctimas, de ninguna manera. Pero no me ha gustado nunca. Tampoco me gustaba durante 14 años que jamás oprimiera a su pueblo y todos estos calladitos. Tampoco me gusta. La que está callada eres tú. Me sorprende ver... Primero, una de las cosas. A Hamás le financió Israel. El principal socio es Qatar, donde celebramos hace no mucho una copa bastante grande. De hecho, el líder de Hamás está exiliado en Qatar. O sea, me hace mucha gracia el cómo todo el mundo ignora todos los datos que quiere. Me ha gustado el 7 de octubre, con lo que significaron más de 500 jóvenes en un concierto asesinados de la manera más brutal. Tampoco me gustaron las miles de violaciones que hubo y las que hay. Es increíble, porque además es estereotipos todo el rato. Estereotipos además súper fáciles de tal. Están invitando a gente a que defienda puntos sobre Palestina en la tele. O sea, de verdad, porque son cosas tan tontas. O sea, son cosas tan... Es como... Que sí, que lo del 7 de octubre estuvo mal, que eso no implica que puedas matar a 2 millones de personas de hambre. Que sí, que lo del 7 de octubre es una mierda. Que mataron civiles, que no tuvo sentido, vale. Y eso tiene... Y vas a permitir... O sea, que os recuerdo que hasta que Estados Unidos no presionó, Israel quiso que no entrara ni una gota de agua ni una gota de comida a 2,5 millones de personas. Que bombardearon colegios, fuentes, estaciones eléctricas. Que bombardearon sitios de la ONU donde había niños. Que han destruido la mayoría de hospitales. Que han matado a más periodistas en un año que todos los que han muerto en 20 en guerras. O sea, ¿en qué punto puedes ver que eso es una respuesta que tiene sentido? Que verdad, yo qué sé. Además, es que están... No sé. Yo qué sé. Que... Si me dice Netanyahu, literalmente Netanyahu me dice: no acepto los 2 estados. Entonces, ¿qué es lo que dices? O sea, no puedo más.